Ter Stegen está más cerca que nunca de irse del FC Barcelona. Y no es un rumor pasajero. No es una filtración interesada. No es una exageración de mercado. Es el resultado de una cadena de decisiones que se han ido acumulando en silencio. Decisiones deportivas, decisiones económicas, decisiones políticas dentro del club. Porque el portero que llegó para ser el futuro del Barça, que acabó siendo el presente durante una década, y que en muchos momentos fue el último sostén del equipo, hoy se enfrenta a una realidad incómoda. El Barça ya no le considera intocable. Y cuando un club como el Barça deja de considerar intocable a un jugador, todo puede romperse muy rápido. Hoy, en Pase Atrás, vamos a analizar cómo se ha llegado hasta aquí. Por qué la salida de Ter Stegen ya no parece una locura. Y por qué, paradójicamente, esta operación puede beneficiar tanto al jugador como al club. Quédate hasta el final, porque el factor mundial es la clave que lo cambia todo. Vamos a comenzar por la llegada de Ter Stegen, cuando el Barça fichó a futuro. Para entender este momento hay que volver a 2014. El FC Barcelona ficha a Marc-André Ter Stegen desde el Borussia de Mönchengladbach. No ficha solo un portero, ficha una idea de portero. Un guardameta joven, con personalidad, valiente bajo palos, y sobre todo con un juego de pies que encajaba perfectamente en el ADN Barça. En ese momento el club venía de una era marcada por Valdés, y buscaba algo más que paradas, buscaba continuidad en el estilo. Pero su llegada no fue sencilla, nada sencilla. El Barça toma una decisión inédita, dividir la portería con Claudio Bravo. Liga para Bravo, Champions y Copa para Ter Stegen. Una fórmula extraña, inestable, que generó debate constante, y aún así Ter Stegen aguantó. No pidió salir, no forzó situaciones y esperó su momento. Cuando Claudio Bravo se marcha, el mensaje es claro y contundente: la portería del Barça es tuya. Si recuerdas esa época y crees que Ter Stegen tuvo que demostrar más que otros, deja tu like ahora mismo. A partir de ahí, Ter Stegen se convierte en el portero titular del Barça durante más de 10 años. Y eso, en un club como este, no es solo una posición deportiva, es una responsabilidad histórica. Porque ser el portero del Barça no es solo parar, es iniciar juego, es asumir riesgos, es convivir con errores amplificados. Ter Stegen lo entendió desde el primer día. Asumió liderazgo, se convirtió en uno de los capitanes, y se mantuvo firme incluso cuando el proyecto deportivo empezó a descomponerse. Aquí hay que ser muy claros y muy justos. Durante años, el Barça fue perdiendo identidad. Cambios constantes de entrenadores, planificaciones erráticas, defensas frágiles y centro del campo roto. Y en medio de todo ese caos, Ter Stegen. Paradas imposibles, mano a mano salvadoras, intervenciones que evitaban goleadas históricas. Hubo temporadas en las que Ter Stegen fue, sin discusión, el mejor jugador del Barça. No el más mediático, no el más votado, pero sí el más decisivo. Sin Ter Stegen, el Barça habría sufrido humillaciones aún mayores. Y eso tiene un desgaste psicológico enorme. Escribe en comentarios si crees que Ter Stegen fue poco valorado en sus mejores años. Los datos respaldan esa sensación. Temporadas con altísimos porcentajes de paradas, decenas de porterías a cero, rendimiento top en partidos grandes. Durante años fue considerado top 3 o top 5 del mundo. Pero el fútbol no se mueve solo por estadísticas, se mueve por contexto. Y el contexto empezó a cambiar. Aquí comienza el verdadero punto de inflexión: las lesiones. Lesiones largas, lesiones recurrentes, lesiones que rompen ritmo y continuidad. Y para un portero la continuidad lo es todo. El Barça empieza a hacerse preguntas incómodas. ¿Podemos depender de él toda la temporada? ¿Y si vuelve a caer en el momento clave? ¿Tenemos un plan B real? Cuando un club grande empieza a dudar de su portero, la relación cambia. ¿Crees que el Barça ha gestionado bien las lesiones de sus referentes? Déjalo en comentarios. El Barça no sale a decir: queremos que Ter Stegen se vaya. No lo necesita. Fichar a Chesney es un mensaje claro. Apostar por Joan García es otro. No son fichajes inocentes, son movimientos estratégicos. El club empieza a cubrirse, a construir un escenario sin depender exclusivamente del alemán. Y Ter Stegen lo entiende perfectamente. Al principio se mantiene firme, dice no, se queda, porque cree que puede revertir la situación, pero el entorno ya no es el mismo. Llega la Supercopa, y más allá del resultado, dentro del club se produce una conclusión definitiva. El Barça quiere otro escenario en la portería. No por un error puntual,
no por un partido concreto, sino por una apuesta de futuro y una visión a medio plazo. Y entonces aparece un nombre inesperado, el Girona. Un equipo serio, con proyecto y con estabilidad. Y con algo aún más fundamental, minutos prácticamente garantizados. Y aquí es cuando Ter Stegen empieza a atar cabos. Este es el momento más importante del relato. Ter Stegen asume que no va a tener minutos en ninguna competición, no va a tener continuidad y no tiene sitio en el equipo. Y para un portero de su nivel eso es inaceptable, porque un portero vive del ritmo, de la confianza y de sentirse necesario. Si estuvieras en su lugar, darías prioridad al Barça o a tu carrera. Te leo abajo. Y aquí entra el factor definitivo de toda esta historia, el Mundial. Un portero sin minutos no va al Mundial. Ter Stegen lo sabe, su entorno lo sabe, y la selección alemana lo sabe. Necesita jugar, necesita competir y necesita llegar con ritmo. Y por primera vez, su salida deja de verse como una derrota y empieza a verse como una solución. Aquí entra el pragmatismo. Una salida controlada revaloriza al jugador, libera masa salarial y genera opciones reales de mercado en verano. El Barça no quiere un conflicto, quiere una transición ordenada. Y Ter Stegen parece que tampoco quiere guerra. ¿Es injusto? Probablemente. ¿Es lógico? También. Ter Stegen ha sido uno de los porteros más importantes del Barça moderno. Eso no se borra. Pero el fútbol no espera, no perdona y no tiene memoria. A veces, seguir es quedarse atrás. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una cuestión de porteros, y se convierte en un símbolo del Barça actual. Porque lo de Ter Stegen no es un caso aislado. Es el reflejo de cómo el club ha gestionado sus ciclos en los últimos años. Jugadores que lo han dado todo, y que cuando llega el momento de la transición, se encuentran con mensajes ambiguos, silencios incómodos y decisiones que no se explican públicamente. Ter Stegen ha pasado de ser incuestionable a ser prescindible. No de golpe, no por un error concreto, sino por una acumulación de decisiones. Cada lesión, cada fichaje, cada partido sin continuidad, ha ido construyendo una idea clara. El Barça ya no piensa en él como eje del proyecto. Y eso, para un portero de su nivel, es devastador. Si crees que el Barça ha fallado en la gestión de sus líderes, deja tu like ahora mismo. Porque hay algo que no se está diciendo lo suficiente. Ter Stegen nunca ha sido un problema. No ha forzado salidas. No ha generado ruidos. Ha sido un profesional incluso cuando las decisiones iban claramente en su contra. Y eso explica por qué ahora, por primera vez, su entorno empieza a ver la salida no como una huida, sino como una oportunidad. Una oportunidad para volver a sentirse importante, para volver a competir cada fin de semana, para llegar al Mundial con ritmo y confianza. Porque un portero sin minutos no es un portero, es un nombre en la plantilla. Escribe en comentarios, ¿crees que Ter Stegen merece una salida digna del Barça? Y ojo, porque este movimiento puede marcar un antes y un después. Si Ter Stegen sale y rinde, el relato cambiará, el mercado se activará, y el Barcelona tendrá una oportunidad de venderle el próximo verano. Porque entonces ya no será solo una cesión, será una demostración. Una demostración de que el problema no es el portero, sino el contexto, la situación del club y la apuesta de futuro. Y aquí está la gran pregunta que queda en el aire. ¿Estamos ante el final de una etapa o ante el principio de algo que el Barça no supo proteger? Porque cuando un club empuja a salir a uno de los jugadores que más le ha sostenido en los peores momentos, la reflexión debería ser profunda. Y eso es exactamente lo que queríamos poner hoy sobre la mesa en Pase Atrás. Ter Stegen está más cerca que nunca de irse del Barça. No por falta de calidad, no por falta de compromiso, sino porque el contexto y la situación le empujan. Esta historia aún no ha terminado, y en Pase Atrás la vamos a seguir contando. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete y acompáñanos en el próximo vídeo. Porque en el fútbol, mirar atrás es la única forma de entender lo que está por venir. Nos vemos en el próximo capítulo de Pase Atrás.